Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, la revista de ciencia y pensamiento de Canal 22. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Un gusto estar en este espacio que nos abre a las mentes más creativas y brillantes de nuestros tiempos. Así es, querida Silvina. De hecho, hoy justamente vamos a hablar de cómo se genera la creatividad. Parafraseando al poeta Antonio Machado, se hace cerebro al pensar. Pepe Gordon conversa con el destacado pensador español José Antonio Marina sobre los hábitos que tiene que crear la educación para impulsar la creatividad. Sabemos en qué momento de la evolución del niño debemos insistir en unos hábitos o en otros. Y cómo esos hábitos, en vez de limitar sus capacidades, aumentan su libertad de expresión o su libertad de creación. Bueno, es un panorama realmente muy entusiasmante, por lo menos yo me entusiasmo con este problema. Y también me produce una enorme irritación el pensar que no vayamos a aprovechar esas oportunidades, porque sabemos cómo hacerlo, cómo podíamos hacerlo a través de la escuela. No harían falta inversiones muy grandes, haría falta formar al profesorado, porque son cosas muy nuevas. Y también formar a los padres. Sí, porque educamos con toda la tribu, ¿no? Como Exactamente. Para educar a un niño hace falta toda la tribu. Y cuando nosotros ahora estamos haciendo, para intentar resolver problemas educativos que tienen una dimensión social grande, por ejemplo, el fracaso escolar, el abuso de alcohol, el consumo de drogas, la violencia, nos hemos dado cuenta de que los centros educativos son demasiado pequeños, lanzar campañas gigantescas tampoco vale para nada, que el agente educativo de elección es el municipio. Y estamos haciendo planes educativos para intentar afrontar estos problemas, cada uno de esos problemas, para un municipio. ¿Por qué? Porque creemos que en un plazo de 3 años un municipio puede hacer una labor en cada uno de estos temas absolutamente colosal. Porque aquí tenemos un problema muy serio que es justamente el de que estos ritmos de regularidades, de estabilidades, están faltando en la misma sociedad. Entonces, cuando no están presentes en toda la tribu, Claro. El problema es de educación integral Sí. y cómo jugar entonces Claro. estos referentes cuando no los tenemos en casa, Claro. cuando hay desprotección en casa. Por eso, lo de que los grandes movimientos educativos hay que hacerlo en toda una sociedad, pero una sociedad que sea, digamos, a la que se pueda estimular para que colabore en eso. Y eso en los municipios se puede hacer porque es muy fácil explicarle a todos los vecinos por qué eso es importante para todos, para los que tienen chicos, para los que no tienen chicos, porque es que de cómo resolvamos ese problema va a depender el nivel de vida de todos. Y para que todos se involucren, ¿no? Exactamente, porque entonces conseguimos que todo el mundo se involucre. Los planes que hace por nosotros es que damos tareas muy específicas. Vamos a ver, ¿qué puede hacer para mejorar el fracaso escolar el sistema de salud? Los médicos. Bueno, los médicos tienen mucho que hacer. ¿Por qué? Porque tienen un contacto con la familia que no tiene la escuela. ¿Qué tiene que hacer la escuela? Eso ya lo sabemos. ¿Qué tienen que hacer, por ejemplo, las organizaciones deportivas? Yo estuve en el diseño de un plan que se hizo en Barcelona, en España, que era poner en contacto a las organizaciones deportivas con las escuelas de la zona. ¿Por qué? Porque de esa unión salían cosas muy buenas. El deporte es un gran protector de la juventud. Bueno, vamos a acercar el deporte a las escuelas. En último término, lo que sabemos es una fórmula muy sencilla. Para evitar los problemas a los adolescentes, a los niños, hay que limitar o disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Pues vamos a hacer una lista. ¿Qué factores de protección tenemos? ¿Quién los puede poner en marcha? Pues vamos a hacerlo. Para la educación es catastrófica la creencia en el fatalismo. La idea de que esto no tiene arreglo. No, claro que tiene arreglo. Claro que tiene arreglo. Para educar a un niño hace falta toda la tribu. José Antonio Marina subraya algo que a veces olvidamos. Para la educación es catastrófica la creencia en el fatalismo. Por ello, se requiere poner en marcha la capacidad de transformación que nos abre precisamente la investigación científica sobre el cerebro. De ello hablaremos más adelante. Mientras tanto, en un giro del espacio-tiempo, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros, quien nos trae las preguntas que se hacen los niños, las preguntas que nos hablan de su curiosidad y capacidad de asombro. ¿Qué nos traes el día de hoy, querida Silvina?
¿Qué tal, Pepe? El día de hoy nos encontramos con los alumnos de la escuela primaria licenciado Felipe Rivera y juntos vamos a resolver una de las preguntas que plantea la ciencia. Y bien, pues parece que se trata de una pregunta voladora. Bueno, chicos, antes de entrar en materia, quiero preguntarles, ¿quién de ustedes alguna vez ha intentado pegarse en la pared como un insecto? Yo estaba jugando y entonces me aventé a la pared porque creí que iba a treparme y me iba a sostener, pero pues me caí. Dije, a ver quién se puede trepar en la pared y nunca pudimos ninguno de nosotros. Intenté ser Spider-Man, pero no pude. Me caí. Entonces, ¿qué ley estamos desafiando? La de la gravedad. Entonces, ¿por qué las moscas sí se pueden sostener en el techo? Sus patas poseen unas almohadillas adherentes y eso les permite a ellas Caminar boca arriba sin tener que realizar un esfuerzo exagerado para vencer la acción de la gravedad. Otra de las cosas que pasa es que Cada una de las 6 patas de la mosca tiene un sistema microscópico de ventosas. La presión ejercida por las patas expulsa el aire y entonces se puede pegar al techo. Pues bien, Pepe, ya tenemos la respuesta de por qué las moscas sí se pueden sostener en el techo. Pues bien, vamos a regresar contigo al programa que ellos ya saben su nombre. ¿Cuál es? Estamos en efecto en La Oveja Eléctrica con las preguntas de la ciencia que se hacen los niños. Volvemos enseguida a este programa sobre la clave para el desarrollo de la inteligencia. Se hace cerebro al pensar. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en donde exploramos la clave del desarrollo de la creatividad. La investigación científica nos dice literalmente que se hace cerebro al pensar. Pepe Gordon conversa con el destacado educador español José Antonio Marina sobre los tipos de inteligencia que se mueven en un buen proceso educativo. Y es un proceso de educación continua que tiene 3 ejes que me parecen interesantísimos, que tú has mencionado. Ciencia para entender, arte para transfigurar y ética para transformar. Exactamente. Esas son las 3 grandes capacidades de la inteligencia, que las 3 son creadoras, pero son creadoras cada una en su nivel. Necesitamos crear buena ciencia para entender lo que pasa, para ver cuáles son nuestras limitaciones, pero también nuestras posibilidades. Necesitamos transfigurar la realidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos cambiar el sentido de muchas cosas, podemos ver las cosas de manera diferente, de manera más estimulante, porque estamos todos además intentando crear formas nobles de vida, porque es muy triste y yo creo que es una corrupción más peligrosa incluso que la corrupción económica, la que lleva a extender la idea de que al fin y al cabo somos muy miserables todos. No somos muy miserables. Todo el mundo, si le pones en la situación de vida, está dispuesto a actuar noblemente, sin heroísmos, pero noblemente, porque entonces se va a sentir significativo y no hay nada que nos produzca tanta angustia como ser insignificantes. Y cuando dices, no, si es que tú eres muy importante, a ver qué haces, a ver si te ganas ese papel, a ver si ejerces tu misión de claridad, tu misión de justicia, tu misión de educativa. Vamos un poco a ponernos un poco en movimiento, porque cuando nos encontramos empantanados, sin sentir que progresamos en algo, nos sentimos muy mal. Nos sentimos entonces muy miserables, que hay que lanzar una llamada a la nobleza, que no es verdad que seamos tan miserables. Tenemos muchos gatos en la barriga, tenemos, de acuerdo, muchas limitaciones, pero con mucha facilidad puede salir en nosotros un movimiento de nobleza, un movimiento de generosidad, vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar para decir que eso no es una anomalía, que eso no es pero qué tonto eres que quieres ser generoso. No, que esa es la gran sabiduría, humana. Y a mí me parece que tenemos una enorme capacidad de cambio. Que tiene que ver con esto que tú llamas el bucle prodigioso, rizo prodigioso, Sí. que implica la capacidad de ir tejiendo la tela de araña desde adentro. Sí, eso es una idea que yo empecé a trabajar sobre ella desde hace mucho tiempo y que después la neurología ha venido a confirmar, que es que nuestra inteligencia funciona de una manera muy curiosa. Nuestra inteligencia forma proyectos y después desde el proyecto nos atrae para que seamos capaces de cumplir los proyectos. Ese es el proceso de entrenamiento.
la inteligencia humana, que era una inteligencia en su origen muda, crea el lenguaje. Pero en el momento que crea el lenguaje permite a la inteligencia hacer cosas que antes de la invención del lenguaje no podía hacer. Que no se podían predecir. Que no se podían predecir. De manera que nosotros creamos cultura, pero la cultura nos recrea a nosotros. Y yo solía poner como ejemplo un personaje de la novela picaresca alemana, que era el balón de Münchhausen, porque decían que se cayó una vez a un pantano él y su caballo, y que entonces se salvó sacándose del pantano, tirándose del pelo hacia arriba. Y eso es muy tonto, eso es muy verdadero. Es decir, nosotros mejoramos cuando nos proponemos cosas que son todavía inexistentes, pero que una vez que las hemos proyectado, nos van a permitir crear, bueno, las habilidades o las competencias necesarias ¿para qué? Para poder realizar lo que antes era nada más que una ilusión. Y así vamos progresando. Para romper los límites del cerebro, que se pensaba que estaba Claro, completamente acotado, claro. que en un momento dado ya no se podía aprender más. Claro. Ahora sabemos que lo que hay que hacer es lanzarle hacia metas lejanas. Es decir, una de las funciones de todos nosotros es que debemos seducirnos a nosotros mismos desde lejos con los proyectos que hacemos. Porque ese proyecto nos va a permitir iniciar el proceso de aprendizaje, que es literalmente el proceso del cambio del cerebro. Y lo maravilloso de todo esto es que se puede hacer a través de las artes del encantamiento, porque lo que tú planteas es que esto, el conocimiento de la ciencia, la educación, la lectura, el desarrollo del arte, puede ser una actividad completamente disfrutable y que te fascina. Claro, es decir, cuando yo hablo de las artes de seducción o de encantamiento, es porque como estos procesos son en realidad mágicos porque producen efectos imprevisibles y fantásticos. Bueno, hay que meter a las personas en ese sentimiento de pero qué cosas más raras estoy haciendo yo, pero qué cosas más estupendas, pero cómo he podido yo hacer esto. Pero fíjate que ese es el camino, nos lo indican los niños. Todos los niños de todas las culturas, aproximadamente a la misma edad, que son los 2 años y medio, dicen la misma frase. Mamá, mira lo que hago. Están absolutamente satisfechísimos y pasmados, pero mira lo que he hecho. ¿Y qué has hecho? Pues que me he puesto de pie, que ya me tengo encima de una silla en equilibrio, que he podido hacer ya una letra, y están diciendo, oye, pero qué poderes tengo. No hay nada más fascinante que la sorpresa ante lo que somos capaces de hacer. Me quedo con una imagen llena de humor que nos brinda José Antonio Marina y que captura la esencia de la creatividad. El barón de Münchhausen se hunde con todo y caballo en un pantano. Nadie lo puede salvar. Entonces se jala de sus propios cabellos para escapar del pantano. Eso es lo que tenemos que hacer con la educación en México. Proponer proyectos que transforman nuestros cerebros al empujar y ensanchar una inteligencia, imaginación y belleza que no soñábamos tener. Seguiremos hablando de este apasionante tema, pero antes vamos a los experimentos con aura científica, a los experimentos que podemos hacer en la escuela. ¿Dónde estás, Aura? Hola Pepe, hoy estamos en la secundaria 121, en el turno matutino, y justamente traemos un experimento muy divertido. Vamos a hacer un globo aerostático y lo más importante es que vamos a lograr que flote. Pues bien, eso es una forma de echar a andar a volar nuestra imaginación, nuestras neuronas. Para eso está conmigo el maestro Antelmo y los alumnos Alexis y Eva. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Ya listos para hacer el experimento? Claro que sí. Y para hacer este experimento necesitamos 18 pliegos de papel de China, tijeras, pinzas, clips, alambre, lápiz adhesivo y una secadora. El primer paso es unir todos nuestros pliegos y después los vamos a doblar como si fuera una especie de sábana. Al final nos van a quedar 9 pliegos, entonces tenemos que alinearlos y después vamos a hacer una figura. En este caso va a ser una especie de semicírculo. Nuestro tercer paso es hacer la estructura de nuestro globo aerostático y en el centro un círculo que se va a forrar con el pedazo de trapo viejo. Así queda nuestra estructura. ¿Y qué es el siguiente paso? Como cuarto paso y último es adherir el aro en la parte inferior con el papel china
para que este sea nuestro motor que va a hacer que flote el globo al encender. Antelmo, ¿por qué nuestro globo va a flotar y no a volar? Muy buena pregunta, mira. Flotar significa que debido al calentamiento, la temperatura que hay afuera sea diferente a la interna del globo al encenderlo. Esto crea una fuerza ascendente que hace que precisamente flote. En cambio, volar se requiere una maquinaria y aerodinámica para que un avión, un ave, creen esa fuerza y ellos puedan volar. Así es como queda nuestro globo. Y nosotros ya lo vamos a soltar para ver cómo flota, pero antes lo vamos a inflar con la secadora. Y justamente después de encenderlo, ¿cuánto tiempo falta para que flote? Aproximadamente 5 minutos en lo que alcanza la temperatura, que son 75 centígrados, para que la fuerza de empuje empiece a hacer su acción. Maestro, logramos que el globo flotara. Les recomendamos allá en casa que si van a hacer estos experimentos los hagan con mucho cuidado y siempre con la supervisión de un adulto. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, muchachos. Nosotros regresamos al estudio y seguimos en La Oveja Eléctrica. Nuestro público estudiantil lo sabe. Estamos en La Oveja Eléctrica. Regresamos enseguida con un tema que nos abre más posibilidades de lo que imaginamos, ya que la investigación científica nos muestra que se hace cerebro al pensar. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar de un gran tema. La ciencia nos muestra que se hace cerebro al pensar, golpe a golpe, pero de ideas, verso a verso. Pepe Gordon conversa con José Antonio Marina, un educador experto en neurociencias, sobre el estímulo de las emociones que permite la magia del conocimiento. Yo no sé si en México habrá tenido tanto éxito como en otros países las historias de Harry Potter. Sí, claro que sí. Bueno, ¿y por qué esos atraían tanto a niños que muchos niños es el único libro que han leído y es un libro grueso? Porque de repente les estaban hablando de magia. Les estaban hablando de que podían tener unos poderes mágicos. Si les supiéramos explicar, yo te voy a convertir en un mago. ¿Y sabes cómo lo voy a hacerlo? Porque te voy a enseñar a que aprendas a manejar tu propio cerebro. Les estamos incluyendo en un campo científico que se lo podemos explicar con una especie de poesía de lo mágico y además donde él va a darse cuenta de sus progresos. Bueno, pues eso sería una pedagogía fantástica. Porque pasa también por el proceso fino de las emociones, Sí. que esa es otra parte de la educación que también debe estimularse, Sí. ¿no? Sí, mira, cuando yo empecé a estudiar la inteligencia, en realidad se consideraba que la única inteligencia que había era la inteligencia cognitiva, que su mayor logro era la ciencia. Y habíamos dejado fuera del campo de la inteligencia el campo de las emociones, porque la gente pensaba que eran perturbadoras. Por poner un ejemplo, la palabra emoción en griego se decía patos. Ha pasado al castellano en la palabra patología, que significa la ciencia de las enfermedades, pero que sin embargo etimológicamente significaba la ciencia de las emociones. Es decir, que había la idea de que las emociones eran algo patológico, poco de fiar, oscuro. Pero claro, la obra, por ejemplo, de Damasio, lo que nos dijo es que sin las emociones la inteligencia es incapaz de tomar ninguna decisión. Y que por lo tanto necesitamos educar bien las emociones para que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Y ahora eso también lo estamos aprendiendo a hacer porque sabemos en qué momento de la evolución del niño se van asimilando los estilos afectivos. Me explico. El miedo es una emoción y es una emoción que nos advierte de la presencia de un peligro y entonces es muy útil. Bueno, si apareciera aquí un león, sería estupendo que sintiéramos miedo y saliéramos corriendo. Lo malo es cuando una persona adquiere un hábito de responder con miedo a cualquier cosa, aunque no sea un peligro, o responde con demasiada intensidad, o le dura demasiado tiempo, o es de tal manera que le imposibilita la actitud correcta en la situación. Entonces, ese estilo acobardado es un estilo afectivo que puede producir un
enormes dificultades en la vida de ese niño y por tanto debemos impedir que lo aprenda. Pero ahora ya sabemos en qué momento empieza a aprender. Y sabemos algo más útil. Cuando el niño nace con unos patrones de preferencia emocional. Es decir, hay niños más valientes que otros, hay niños muy inhibidos, hay niños que son muy vulnerables, es decir, tienen lo que llamamos un nivel de excitación muy bajo y cualquier cosa les descompone. Son niños muy difíciles de educar porque exigen muchísimo de sus padres. Son niños que desde que nacen fijan mejor la atención que otros, pero ahora sabemos que tenemos una ventana de aproximadamente 2 años para intentar acondicionar un poco ese temperamento. No lo vamos a cambiar del todo, pero sí le podemos hacer que aquellos aspectos que vayan a ser más perjudiciales para el niño se vayan atemperando un poco. Pero tenemos que hacerlo, porque si un niño que es vulnerable está en una situación en que va a sentir, en que a lo mejor le vamos a proteger demasiado, ese niño va a ser cada vez más vulnerable. Pero claro, tampoco le podemos exponer a peligros, a situaciones grandes porque se nos viene abajo. Entonces hay un proceso de fitness, de acomodamiento, que lo que tenemos ahora es la gran ventaja de que sabemos más o menos cómo podemos irlo graduando, cómo podemos endurecer un poco al niño vulnerable para que aguante tensiones más grandes, y eso es muy esperanzador en pedagogía. Pues de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Para mí ha Eléctrica. sido una conversación estimulante y, en fin, como solo pueden ser las grandes creaciones del espíritu, como por ejemplo bailar, conversar, pensar, en último término, aspirar a cosas muy bonitas. Muchísimas gracias. La educación es un proceso de atención lleno de cuidado para estimular nuestro potencial. José Antonio Marina nos dice que la gran noticia en el campo de las neurociencias es que el estudio del cerebro es esperanzador, ya que tenemos más capacidad de transformación de lo que pensábamos. Cuando se estimula el cerebro, se ejercita, por decirlo así, el músculo de la imaginación y al mismo tiempo se hace cerebro al pensar. Ahora vamos a la sección Aguas con la morsa, otra forma de estimular nuestro cerebro. Tenemos que cuidarnos de que no nos los hackeen. Pues querido Morsa, el día de hoy estamos hablando de la creatividad y encontramos un tema que parece muy interesante, que es ¿dónde se escapa a lo programable la creatividad? Fíjate, Pepe, vamos a pensar en el cómputo. Hago un programa que hace cosas que decidimos que son creativas. Por ejemplo, vamos a componer música con un programa. O vamos a hacer poesía o haikus con un programa, que el programa los haga, ¿no? Cuando pasa eso, los resultados que encontramos son verdaderamente patéticos. No nos convence. Pero ¿dónde está la creatividad que se escapa a esto que es programable? Y eso es lo que hacemos los seres humanos. Aparentemente la creatividad no se puede programar, no es algorítmica, no se puede enseñar, no se puede enseñar una receta de cocina para decir, para ser creativo hay que hacer paso A, paso B, paso C, paso D y ser creativo. ¿Cómo lo hacemos? Nadie sabe. Lo único que se sabe, por decirlo así, es que se hace cerebro al pensar, que mientras más ejercitamos, digámoslo así, el músculo de la imaginación y el músculo de la creatividad, algo se va a desarrollar, pero no necesariamente es predecible. Y si no es predecible, no es programable en cierta medida. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace diferente el ser humano para ser creativo, para hacer algo nuevo, que con toda esta herramienta que tenemos de cómputo no lo podemos hacer? Pues el día de hoy, José Antonio Marina nos dijo que precisamente se trata de un problema de educación que impulse el talento, que de alguna manera ponga el campo de juego para que se exprese el talento, y el talento se va a expresar de maneras no programables, pero se puede de alguna manera también poner el escenario en donde esto puede impulsarse más fácilmente. Ese es por lo menos el reto de la educación. Yo creo que esto del talento es como magia. No tengo idea qué esté pasando. Por eso es un gran reto educativo y como siempre te agradecemos mucho tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, nosotros pasamos a otro tipo de talento, el de Miriam Moscona, para mirar en las imágenes de ciencia la belleza. Vamos a la sección Veo Veo.
Pues querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Para mí también, Pepe. Oye, cuando hablamos del universo, es hablar de algo que se sale de todas las proporciones, Así de todo es. sentido de medida, ¿no? Así es. Somos seres conflictivos, los seres humanos, pero con sueños de grandeza, nos sentimos lo máximo en este planeta, porque claro, somos los llamados seres inteligentes, únicos, dominantes, y justo cuando volteamos a ver, de verdad hacemos contacto con lo que hay allá arriba, ay, no sé, llegamos a sentir que somos como ratoncitos con sueños de león. Bueno, no sé, así me pasó hace poco cuando me encontré una de esas notas típicas de divulgación científica que se publican a cada rato y que la velocidad de la vida diaria a veces no te permite mirar a ver, voltear a ver. Pues vamos a ver, ¿no? ¿De qué se trata? A 212 millones de años luz de la Tierra se encuentra la galaxia en espiral más grande que se haya visto hasta el momento. Supera 5 veces a la Vía Láctea. Solamente mide 522,000 años luz de un extremo al otro. La galaxia llamada NGC 6872 es una espiral barrada que ya se conocía, pero mejores estudios demostraron que era del doble del tamaño de lo que se pensaba. Este gigante galáctico tiene una galaxia vecina, la cual es 5 veces menos masiva y tiene una forma lenticular. Los astrónomos explican que la formación de esta galaxia es la consecuencia de la fusión o absorción de galaxias más pequeñas. Sin embargo, la 2 puede ser una parte del material cósmico que se ha separado del gran gigante después de una antigua colisión. Así que si usted es de los que piensan que al fin y al cabo solamente puede haber vida aquí en un minúsculo, imperceptible punto del universo, no tenemos más que agregar una expresión, pues allá usted. Con la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona, nos damos cuenta que se hace cerebro al pensar, pero también al imaginar, al llenar nuestro cerebro de belleza. Llegamos así al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Un espacio donde podemos ejercitar nuestro cerebro. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el doctor Manuel Elkin Patarroyo para hablar de las posibilidades que nos abren en la medicina las vacunas sintéticas. Sí, Pepe, y quiero cordialmente invitarlos a todos ustedes a La Oveja Eléctrica en estos programas en los cuales les mostramos la perspectiva de llegar a desarrollar vacunas contra prácticamente todas las enfermedades infecciosas que matan 17 millones de personas al año. Bienvenidos a el programa de La Oveja Eléctrica. Los esperamos aquí, en Canal 22.